vamos a iniciar el tema de funciones trascendentes. Ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a estudiarlas. Si tú recuerdas, en los videos anteriores estuvimos hablando acerca de las funciones algebraicas y también en un punto te mencioné que las funciones que no eran algebraicas entraban en otra categoría y esa categoría eran las funciones trascendentes. Así que a partir de este video vamos a comenzar a estudiar esas funciones trascendentes que a grandes rasgos comprenden las funciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cosecante, etc. Y las inversas de las trigonométricas, arcocoseno, arcoseno, arcotangente. También funciones exponenciales, por ejemplo, e a la x, que seguramente ya has escuchado hablar de esa función e a la x. También vamos a incluir a los logaritmos, que seguramente también ya los has escuchado mencionar en algún momento de tu vida acerca de los logaritmos. Bueno, entonces vamos a iniciar primero definiendo a lo que se conoce como una función periódica, ya que esta clase de funciones pertenecen a las funciones trigonométricas. Te repito, vamos a iniciar estudiando qué es una función periódica, porque las funciones trigonométricas, que son las primeras que vamos a estudiar, pertenecen a esta clase de funciones conocidas como periódicas. Y esto entra en la definición número 27, la cual te dice, una función f se dice periódica con un periodo p mayor que 0, si siempre que un número x que pertenezca a su dominio de esta función, entonces al sumarle un número p, el número x más p aún sigue perteneciendo al dominio de f. Y resulta que cuando tú evalúes la función en ese número x más p, te queda exactamente la misma función. En otras palabras, ¿qué te da a entender? Observa el gráfico que está aquí representado. Aquí está. De aquí a aquí, donde estoy marcando de 0 a 4, imagínate que este número x que dice que pertenece a su dominio es el 0. Aquí está. Ese número x, vamos a decir, x es igual a 0. Y este número 0 tienes que verificar que pertenezca al dominio de la función. Esta gráfica en color magenta que tú estás observando es la gráfica de f, o sea, es la función. Y como sí puede empezar desde el 0, quiere decir que el 0 sí forma parte de su dominio. Entonces ahora te dice, vas a imaginar otro número llamado p, donde dice p es mayor que 0, o sea, p es positivo. Yo te voy a decir que aquí p es igual a 4 y es una cantidad positiva. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que si tú sumas x más p, aquí que te va a quedar 0 más 4 y eso va a ser igual a 4. Estamos haciendo esta parte, el x más p. Ahora, este 4 tú lo vas a evaluar en tu regla de correspondencia, f evaluado en 4. ¿Y qué resulta? Que te va a dar 4, si te das cuenta aquí, cuando tu f la evalúas en 0, ¿cuál es la altura de la gráfica? 0, estás en este punto. Y cuando la evalúas en 4, ¿cuál es la altura a través de la gráfica? 0, se volvió a repetir el valor. Eso quiere decir que cada 4 unidades la gráfica se va a comenzar a repetir otra vez. Observa la gráfica claramente, como aquí empiezas desde el 0, empiezas a trazar lo que es tu gráfica, sube, baja, vuelve a subir y aquí. En este punto, a partir de este momento se comienza a trazar exactamente la misma forma de la gráfica. Observa cómo esta forma se está repitiendo aquí. Estas son las funciones periódicas, aquellas que después de cierto periodo, ¿qué es el periodo? El periodo es cada cuánto se repite la función. En este caso te estoy diciendo que p es igual a 4, es decir, cada 4 unidades la función va a comenzar a repetirse toda otra vez. Es decir, que el periodo de esta función que tú puedes observar en esta gráfica es 4. Ese es el periodo, cada cuánto se empieza a repetir otra vez nuestra función. Entonces son las funciones periódicas, aquellas que después de cierto periodo se comienzan a repetir una y otra y otra y otra vez. Esas son las funciones periódicas. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a trabajar ya las funciones trigonométricas circulares, que es una forma de llamarlas. Concretamente vamos a iniciar estudiando lo que son las funciones seno y coseno. Bueno, una primera manera de definir las funciones trigonométricas es a partir de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel como el que tú puedes observar en esta figura. En el triángulo rectángulo vamos a tener siempre un ángulo, como el que tú estás observando aquí, que va a tener 90 grados. Y vamos a tener dos ángulos más. Estos dos ángulos más, el que está aquí y el que está aquí, son ángulos agudos. Es decir, los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Ahora, si tú observas, aquí hay dos lados, este que está aquí y este que está aquí. Los dos lados que forman el ángulo recto, el que tú estás observando aquí, reciben un nombre especial y se les conoce como catetos. A los dos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos y el tercer lado recibe el nombre de hipotenusa. Ahora, si tú tomas uno de esos ángulos agudos, por ejemplo, este que está aquí en color verde, que es un ángulo interior, si tú observas, este ángulo que está siendo formado por la hipotenusa y por uno de los catetos origina que a este cateto que lo está formando reciba un nombre y se le conoce como el cateto adyacente.
adyacente al ángulo. Por eso se le llama cateto adyacente, porque está adyacente a este ángulo agudo. Y el otro cateto que queda simplemente se le conoce como el cateto opuesto, porque es el cateto opuesto al ángulo que estás tomando como referencia. Entonces, las funciones trigonométricas seno, coseno y por ejemplo también tangente, vamos a concentrarnos primero en estas dos, se definen en base a algo que se conoce como razones trigonométricas. ¿Qué es una razón en matemáticas? Es simplemente un cociente. Eso es una razón en matemáticas, un cociente. Entonces, aquí te menciona que el seno de este ángulo alfa se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de alfa se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente se define simplemente como seno sobre coseno, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aplicando medios extremos puedes llegar a esta conclusión. Vamos a centrarnos primero en estas dos funciones trigonométricas, que es el seno y el coseno. Recuerda esto, las razones trigonométricas por definición, al seno de alfa se le conoce como cateto opuesto entre hipotenusa y al coseno de alfa como cateto adyacente entre la hipotenusa. Eso es lo que tenemos por definición. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, vamos a tomar otra vez este triángulo rectángulo, pero lo voy a dar otro nombre a sus lados. Es decir, voy a desaparecer la palabra cateto adyacente, hipotenusa y cateto opuesto. Observa cómo aquí un cateto va a estar representado por A minúscula, el otro cateto por B minúscula y la hipotenusa por R. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, como tú recordabas, el seno de alfa era cateto opuesto entre la hipotenusa. Es por eso que aquí en lugar de cateto opuesto aparece la letra B y la hipotenusa aparece la letra R. Lo mismo ocurre con coseno y con tangente. Bueno, ¿qué más podemos rescatar de esta parte? Otra deducción que podemos hacer de esta figura es apoyarnos de lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Es decir, lo traducimos de esta forma basados en este triángulo rectángulo. Esta igualdad lo que me permite es hacer dos deducciones, que son básicamente la forma de dos desigualdades. ¿Esas dos desigualdades cuáles serían? Bueno, yo de aquí basándome en esta igualdad puedo asegurar que r cuadrada siempre va a ser una cantidad mayor o igual que a cuadrada y que r cuadrada sea una cantidad mayor o igual que b cuadrada. Esto lo puedo asegurar debido a que apenas cuando tú sumas estas dos cantidades alcanzan a empatar el valor de r cuadrada. Por eso puedo garantizar que r cuadrada es mayor o igual que a cuadrada por separado, o también puedo garantizar que r cuadrada es mayor o igual que b cuadrada por separado. Entonces, ¿qué me permite hacer eso? Bueno, voy a trabajar con estas dos desigualdades. Les voy a aplicar una raíz cuadrada en ambos lados de esta desigualdad para deducir una propiedad interesante. Y va a quedar raíz de r cuadrada mayor o igual que la raíz de a cuadrada. Lo mismo hago en esta parte, va a quedar la raíz de r cuadrada mayor o igual que la raíz de b cuadrada. Sin embargo, hay una propiedad de valor absoluto, que inclusive yo te lo mencioné cuando vimos funciones especiales y abordamos la función valor absoluto, la cual dice que si tú tienes el valor absoluto de algún número elevado al cuadrado, este se puede escribir, si tú tienes la raíz cuadrada de un número, lo puedes reescribir como el valor absoluto de ese número. Van a ser lo mismo. Entonces, observa cómo aquí tengo una raíz de r cuadrada, la voy a intercambiar por el valor absoluto de r, y lo mismo voy a hacer con las demás letras. Aquí va a quedar valor absoluto de a, aquí va a quedar valor absoluto de r, aquí va a quedar valor absoluto de b, de esta forma. Ahora, ya teniendo esta parte, lo siguiente que voy a hacer es dividir entre r en ambas desigualdades. Es decir, al dividir entre r la primera desigualdad me va a quedar valor absoluto de r entre valor absoluto de r mayor o igual que valor absoluto de a entre valor absoluto de r. Aquí me va a quedar valor absoluto de r entre valor absoluto de r mayor o igual entre valor absoluto de b entre valor absoluto de r. De esta manera. Entonces, al tener esto, observa que en la primera desigualdad, valor absoluto de r, de veras, cuando dividimos entre valor absoluto de r, no te preocupes por el sentido de la desigualdad, porque como es un valor absoluto, pues no tengo que preocuparme porque sea una cantidad negativa, porque siempre va a ser positiva o cero. Entonces aquí sería valor absoluto de r, entre valor absoluto de r va a quedar la unidad, 1 va a ser mayor que valor absoluto de a, entre valor absoluto de r. Y aquí nos va a quedar 1 es mayor o igual que valor absoluto de b, entre valor absoluto de r. Ahora, hay otra propiedad que yo puedo aplicar, que dice que valor absoluto de a sobre b se puede escribir con valor absoluto de a entre valor absoluto de b. Es decir, si tú observas, este valor absoluto de a entre valor absoluto de r se puede reescribir como un solo valor absoluto, es decir, el valor absoluto de a sobre r. Y el otro se puede escribir como 1 es mayor o igual que valor absoluto de b sobre r, de esta forma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si te acuerdas, a sobre r a que era igual a coseno de alfa y b sobre r a que era igual seno de alfa. Entonces yo puedo reescribir estas propiedades de la siguiente forma. Yo puedo decir que 1 va a ser mayor o igual que el valor absoluto de coseno de alfa, debido a que a sobre r es coseno de alfa.
Y también puedo decir que 1 va a ser mayor o igual que el valor absoluto, pero en lugar de b sobre r puedo poner seno de alfa. Ahora, no sé si tú recuerdes que en cálculo diferencial nosotros veíamos que cuando tenías una cantidad, por ejemplo, en la primera unidad de cálculo diferencial teníamos una desigualdad de la forma b mayor o igual que el valor absoluto de a, este se puede escribir como a es mayor o igual que menos b, menor o igual que b, de esta forma. Se podía reescribir de esta forma. Es por eso que voy a aplicar esta propiedad. De hecho, los puedes consultar. Está en los resultados para resolver desigualdades de valor absoluto. Lo vimos en la unidad anterior. Por eso es que aquí, al aplicar esta propiedad al valor absoluto del coseno de alfa, me va a quedar que la primera desigualdad, coseno de alfa, está comprendido entre menos 1 y entre 1. Y me va a dar que también que seno de alfa va a estar entre menos 1 y entre 1 forzosamente. Este es el acotamiento que sufren las funciones trigonométricas seno y coseno. Están entre menos 1 y están entre 1. Es otra propiedad interesante que pudimos deducir de este triángulo rectángulo aplicando lo que es el teorema de Pitágoras. Bueno, ahora, después de esa parte, ¿cómo vamos a continuar? Vamos a visualizar este triángulo. Te das cuenta, ahí estoy dibujando dos triángulos, uno más grande y uno más pequeño. Si tú te basas en el triángulo pequeño donde sus lados o sus catetos son B y A y la hipotenusa R, puedes seguir diciendo que el seno de alfa, porque es el ángulo que estamos tomando como base, va a ser igual a tener lo que sería el cateto opuesto, que es B, sobre hipotenusa, que es R. Pero, por ejemplo, si te basas en el triángulo más grande, observa que el ángulo es el mismo. O sea, no se cambiaron los ángulos. Beta y alfa siguen siendo los mismos ángulos. Y obviamente el ángulo recto sigue siendo el mismo. La hipotenusa aquí en el triángulo grande es R', el cateto opuesto es B' y el cateto adyacente es A'. Por lo tanto, si tú le sacas el seno de alfa basándote en el triángulo más grande, te vas a dar cuenta que el seno de alfa es B' sobre A'. Y si tú sacas, por ejemplo, el coseno, recuerda que el coseno es adyacente sobre hipotenusa, aquí en el primer triángulo pequeño te va a quedar A sobre R. Y si tú sacas el coseno de alfa en el triángulo grande, te va a quedar que es A' sobre R'. Se supone que estos senos son iguales, por lo tanto, si tú observas, el seno de alfa en el triángulo pequeño te da que es B sobre R. Pero el seno de alfa, aunque tú hayas cambiado las dimensiones del triángulo, sea un triángulo más grande, sigue manteniéndose. O sea, que tanto este seno de alfa es igual a esta cantidad, como también este mismo seno de alfa puede ser igual a esta otra cantidad. ¿Qué me quiere dar a entender esto? Esto significa que el valor de las funciones trigonométricas, por ejemplo, seno y coseno, en sí dependen del ángulo, no del tamaño del triángulo. Entonces, el tamaño del triángulo es irrelevante para sacar el valor de seno y de coseno. Lo que interesa es el ángulo. Por lo tanto, inclusive podemos deshacernos de este triángulo y tomar de esa forma cualquier valor de lo que sería el ángulo y no limitarnos a ángulos agudos. Porque si tú observas aquí, la limitación de esta alfa es que siempre va a ser un ángulo agudo, un ángulo menor a 90 grados. Entonces, al ver que el triángulo realmente no me afecta su dimensión, lo único que me interesa es el ángulo, entonces puedo quitar el triángulo y solo concentrarme en estudiar lo que es el ángulo. Y así, de esta forma, nos quitamos la restricción de que este sea un ángulo agudo. Entonces, ahora vamos a trabajar en lo que se llama la circunferencia trigonométrica o también círculo unitario, que es básicamente una circunferencia donde su radio es una unidad y cuyo centro coincide con el origen del sistema de coordenadas del plano cartesiano. Y eso te lo tengo aquí. Observa, aquí va a estar una circunferencia, aquí está tu plano cartesiano, X y el origen va a estar aquí en el sistema. El origen de la circunferencia coincide con el origen del sistema de coordenadas. Además, visualiza que esta circunferencia va a tener como radio la unidad. Algo interesante a observar es que si nos vamos a radianes, esta parte de aquí se va a llamar pi medios, esta va a ser 0, esta va a ser pi, este eje va a ser 3 pi medios y esta va a ser igual a 2 pi. Recuerda que por lo que estudiamos en el video anterior, para darle toda la vuelta a la circunferencia son 2 pi radianes. También esto se puede dividir en cuadrantes. Por ejemplo, el primer cuadrante se va a llamar con un número romano un 1 y es aquel donde el eje X es positivo y el eje Y también es positivo. En el segundo cuadrante, que es este donde está mi puntito, mi cursor, es aquel donde el eje X es negativo, pero el eje Y se mantiene positivo. Es el segundo cuadrante, primero, segundo. Ahora, el tercer cuadrante, ¿qué tiene de especial? Bueno, el tercer cuadrante tiene que tanto X como Y son negativos. Y el cuarto y último cuadrante, que es este que está aquí, tiene la característica de que Y es negativa, pero X es positiva. Esos son los cuadrantes en los que se va a dividir nuestra circunferencia de radio 1. Ahora, también observa algo interesante, que si tú trazas un ángulo entre el primer cuadrante, forzosamente su valor va a estar entre 0 y entre pi medios, si trazas un ángulo que esté en el primer cuadrante. Si tu ángulo rebasa el
digamos, si tu ángulo rebasa al primer cuadrante, o sea que ahora digamos, tu ángulo va a estar en el segundo cuadrante, como aquí tienes un ejemplo de beta, quiere decir que el valor de ese ángulo va a estar entre pi medios y pi. Si te pasa al tercer cuadrante, ahora va a estar entre pi y 3 pi medios. Si te pasa al cuarto cuadrante, ahora va a estar entre 3 pi medios y 2 pi, etcétera. De esa forma. Entonces así puedes ir deduciendo, según el ángulo, en el cuadrante que esté, puedes deducir entre qué valores se va a encontrar ese ángulo. Bueno, ya entendiste esto de los cuadrantes. ¿Cómo vamos a determinar o cómo vamos a calcular el valor de estas funciones trigonométricas basados en esta circunferencia? Lo que se hace es asociarle un triángulo rectángulo a cada uno de estos ángulos que estás observando. Aquí tengo 4 ángulos y cada ángulo está en un cuadrante diferente. Para calcular el valor de las funciones trigonométricas seno y coseno, a cada uno de estos ángulos les voy a asociar un triángulo rectángulo. ¿Cómo es eso de un triángulo rectángulo? Es como esta figura que tú estás observando aquí. Observa cómo en nuestro primer ángulo, donde el ángulo estaba en el primer cuadrante, el triángulo rectángulo se traza de esta manera. ¿Cómo se traza? Recuerda que primero el lado inicial era el que coincidía aquí con el eje X, si es que tu ángulo estaba en la posición estándar o normal, y entonces el lado terminal debe estar en el primer cuadrante para obligar a que tu ángulo se encuentre dentro del primer cuadrante. Entonces, una vez que trazas este lado terminal, lo vas a trazar hasta que tope con la circunferencia. Recuerda que el radio de la circunferencia es 1 y vas a proyectar una línea que va a ser paralela al eje Y y que va a tocar al eje X. Por lo tanto, en el eje X va a ser perpendicular y así es como vas a formar tu triángulo rectángulo. Lo mismo vas a hacer para todos los otros ángulos. Observa aquí que es un ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante y aquí está su triángulo rectángulo asociado de esa manera. Si tú te basas, por ejemplo, en el primer triángulo rectángulo, vamos a apoyarnos de algo. Yo te había dicho que el seno, por ejemplo, vamos a darle un nombre a este ángulo. En este caso, el ángulo es, no lo alcanzo a visualizar bien, pero me parece que es alfa, lo tiene como alfa. Bueno, vamos a darle teta, porque no lo alcanzo a ver bien. Vamos a decir que el ángulo es teta. Entonces, el seno de teta, que es el seno de este ángulo, se definía como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Aquí tu cateto opuesto, ¿quién es? Tu cateto opuesto es B, si te das cuenta, pones aquí B, entre la hipotenusa. ¿Cuánto va a medir la hipotenusa? Pues simplemente 1. ¿Por qué? Porque esta es una circunferencia unitaria. Quiere decir que el radio, que sería esta dimensión que hay de aquí hacia acá, vale una unidad. Es una circunferencia unitaria. Entonces, si tú despejas aquí a B, B es igual al seno de teta. ¿Qué quiere decir esto? Si te das cuenta, B es esta dimensión y esta dimensión concuerda con la altura que va a tener de aquí hacia la circunferencia y esta altura también la viene representando el eje Y. Es por eso que se puede decir que el seno de teta coincide con el valor de Y. Porque, por ejemplo, si tú este ángulo lo hicieras un poquito más grande, digamos de esta forma, digamos que no quisieras que el ángulo ahora llegara hasta que este fuera su lado terminal, no importa, se sigue manteniendo en el primer cuadrante, que este es su lado terminal. Y entonces, lo que va a ocurrir aquí es que al hacer un ángulo más grande, pero que se mantenga en el primer cuadrante, vas a realizar tu proyección aquí. Lo que pasa es que tu cateto adyacente, que es este que está aquí, se hizo más pequeñito, pero tu cateto opuesto incrementó en altura. Es por eso que podemos decir que el seno de Y concuerda con el valor, en este caso de Y, que viene siendo, digamos, el cateto opuesto, porque el cateto opuesto va cambiando su altura en relación a Y, porque esta dimensión de Y te va diciendo qué tan alto está ese cateto opuesto. Entonces, ¿el cateto adyacente de quién va a depender? Bueno, sabemos que el coseno de teta se puede ver como el cateto adyacente, que en este caso sería A, entre la hipotenusa, que es 1. Despejas a A y A va a quedar que es igual al coseno de teta. Pero A, ¿quién es? Es la dimensión del cateto adyacente. Y entonces el cateto adyacente, si te das cuenta, su dimensión te la va a dar el eje X. Porque, por ejemplo, de aquí a aquí tú puedes decir, no, pues este cateto tiene una dimensión de 0.3, por decir algo. Entonces, este cateto adyacente coincide realmente con el valor del coseno de teta por la razón trigonométrica que podemos ver aquí. Es por eso que como A, que es el cateto adyacente, coincide también con la dimensión en X, podemos decir que el coseno de teta es igual a X. ¿Qué nos permite esta relación? Bueno, por ejemplo aquí, cuando tu ángulo rebase lo que es el primer cuadrante, se va a trazar un triángulo rectángulo de esta manera. Y estas razones trigonométricas se van a mantener. ¿Qué es lo que va a cambiar si tu triángulo se está trazando aquí? Los signos. Por ejemplo, si te das cuenta aquí el cateto adyacente va a estar en esta parte y esta parte corresponde a la parte negativa del eje X. Por lo cual, según tu triángulo en el cuadrante que tú lo traces, ya sea que el signo de X, que será el del coseno básicamente, va a cambiar,
o el signo de y, que influiría en el signo del seno. Porque como aquí te estoy diciendo que seno de teta realmente es el valor de y, si tu y es positiva, seno de teta va a ser positivo. Pero por ejemplo, si tu triángulo rectángulo está aquí en el segundo cuadrante, el valor de x va a ser negativo. ¿Qué implica que el valor de x sea negativo? Que los valores de coseno de teta van a ser negativos. Por ejemplo, si te pasas al tercer cuadrante aquí, ¿qué va a pasar? Tanto los valores de x como de y van a ser negativos. Quiere decir aquí que si tu ángulo rebasa o logra llegar hasta el tercer cuadrante, es decir, que tu ángulo esté encerrado, recuerda que esto es pi y aquí es 3 pi medios. Si tu ángulo está entre pi y entre 3 pi medios, quiere decir que entonces los valores tanto de seno y coseno van a ser negativos porque x y y se encuentran en la parte negativa. Y si tu ángulo llega al cuarto cuadrante, es decir, donde 3 pi medios a 2 pi, quiere decir que los valores de x, que son el coseno, van a ser positivos y los valores de y van a ser negativos en este cuadrante. En esto se sustenta esta parte. Bueno, entonces con esto podemos dar unas pequeñas conclusiones. Recuerden, nos estamos basando en un círculo unitario, es decir, donde el radio es 1. Aquí tienes, por ejemplo, un ángulo que está llegando al segundo cuadrante, pero como te dije, la dimensión del cateto opuesto te lo va a dar el seno de teta, que viene siendo y. El coseno de teta es el cateto adyacente, que viene a ser x, porque coincide con el eje x. Entonces, si tú observas en esta parte, ¿cuáles van a ser si estás en el segundo cuadrante, cuál sería el valor aquí del coseno de teta? Debe ser negativo forzosamente, porque estás en la parte negativa del eje x. En cambio, el valor del seno de teta, ¿cuál va a ser? Positivo, porque te mantienes. Pero fíjate, conforme vayas trazando tu ángulo, las dimensiones de estos catetos van a ir cambiando. Pero en base a esto se puede trazar la gráfica del seno y el coseno, y te lo voy a mostrar en unos momentos. Ahora, otra propiedad interesante es que, como yo te dije, que el coseno de teta y el seno de teta eran igual a x y eran igual a y además la ecuación de la circunferencia de radio 1 es esta que tú estás observando aquí. Recuerda, eso lo aprendiste desde el bachillerato. Cuando tú tienes una circunferencia, esta es su ecuación, x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado. Cuando el radio es 1, pues 1 al cuadrado es 1. Pero como tu x es coseno, entonces tú puedes intercambiar a la x por coseno de teta y quedaría coseno cuadrado de teta. Y puedes intercambiar a la y por seno de teta y te va a quedar seno al cuadrado de teta. Entonces esta es una identidad que probablemente ya hayas visto muchas veces. De aquí proviene que el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, esto es igual a la unidad. Proviene de este círculo unitario. Bueno, entonces ya conociste una nueva identidad, ya conociste que coseno de teta es x y seno de teta es y. Ahora, para continuar esto es un resumen de lo que te di en los cuadrantes que puedes ir observando. Si tu ángulo se encontraba en el primer cuadrante, quiere decir que A y B van a ser positivos, o sea que las funciones trigonométricas son positivas. Si tu ángulo pasa al segundo cuadrante, entonces quiere decir que el coseno va a ser negativo y el seno va a ser positivo. Y así sucesivamente. Este es un resumen de lo que te acabo de explicar en esta figura. Aquí está el resumen. Recuerda, según las dimensiones que estudiamos en el eje, en la parte positiva o negativa del eje Y y del eje X, el resumen es esta parte. Según el ángulo en qué cuadrante esté, estos son los valores de tus funciones trigonométricas. Ahora, de las funciones trigonométricas, si tú recuerdas, yo te dije que el ángulo tú lo puedes ir rotando aquí como tú quieras. Puede estar en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, etc. Inclusive puedes darle las vueltas que tú quieras, porque si recuerdas en el video anterior, yo te mencioné que al momento de trazar un ángulo no hay ningún tipo de restricción de cuántas vueltas tú puedes dar antes de que tú quieras detener. Por ejemplo, si tú te quieres detener en el eje Y, aquí que este sea tu lado terminal y que el eje X sea tu lado inicial, tú puedes dar todas las vueltas que quieras y puedes ir rotando, y rotando, y rotando, y rotando, y rotando, y hasta que tú quieras te puedes detener, y ese es tu lado terminal. Como te dije, no hay ningún tipo de restricción. Como no hay ningún tipo de restricción y como fíjate que las funciones trigonométricas dependen del ángulo, decimos que entonces el ángulo puede tomar cualquier valor. Es decir, en otras palabras más simples, el seno de teta y el coseno de teta están definidas para cualquier valor de teta. Lo que da a entender es que el dominio del seno de teta y el coseno de teta es el conjunto de todos los números reales. El dominio de seno de teta y coseno de teta es el conjunto de todos los números reales. Y por lo que te definí anteriormente, en esta parte, su rango, podemos ver que el coseno y el seno siempre van a estar atrapadas entre menos 1 y 1, cosa que también puedes deducir del círculo unitario, porque el círculo unitario al ser un radio 1, quiere decir que esta dimensión es 1, esta dimensión es 1, la de aquí es menos 1 y la de aquí es menos 1. Y nota que las dimensiones de los catetos, según tú estés trazando el ángulo, siempre van a estar atrapados entre menos 1 y 1. ¿Qué implica eso? Que el rango del seno y el rango del coseno es de menos 1 a 1, de ahí no van a salir. Y esta es la otra identidad que yo te tenía. Ahora, si tú observas, en este círculo, cuando tú estés trazando tu ángulo,
Por ejemplo, vas por acá, aquí vas dando, ya vas en el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Cuando tu ángulo llega otra vez al punto de 2pi, va a volver a comenzar otra vez el mismo ciclo. Es decir, se van a repetir otra vez estas 4 figuras. Quiere decir que cuando tú le des una vuelta completa a la circunferencia, se vuelve a repetir el triángulo rectángulo en forma otra vez. Lo que quiere decir es que esta es una función periódica y su periodo es 2pi. Cada 2pi, es decir, cada vez que yo dé una vuelta a la circunferencia, mi función trigonométrica, o sea, los catetos del triángulo rectángulo, se van a ir repitiendo una y otra vez. Es por eso que tenemos una otra identidad, que el coseno de teta más 2pi se vuelve a repetir el coseno de teta. Es una función periódica, ambas con periodo 2pi. Ahora también estas funciones tienen una simetría. ¿Cuál es la simetría? Bueno, vas a tener esta figura que tú estás observando aquí. Si tú observas, aquí tienes un ángulo teta, como el que tú puedes observar aquí. Y recuerda que para saber si una función era par o impar, tenías que evaluarlo en menos x. Como aquí estoy utilizando la variable teta, estoy evaluándola en menos teta. Entonces, observa que el ángulo teta positivo debe ser aquel que se trace en sentido antihorario y el ángulo teta negativo debe ser el que se trace en sentido horario. Date cuenta que el ángulo positivo te forma un triángulo rectángulo y el ángulo negativo te forma otro triángulo rectángulo. Se supone que el coseno de teta, bueno, vamos a empezar con el seno, que el seno de teta estaba o era igual al eje Y, o sea, al cateto opuesto. Si tú observas en la parte positiva, cuando el ángulo es positivo, el cateto opuesto es este. Quiere decir que aquí la altura, que es Y, es una cantidad positiva. Pero si tomas como referencia el triángulo rectángulo de la parte negativa, quiere decir que aquí la altura es esta y está en la parte negativa del eje Y. Quiere decir que aquí la altura Y es negativa. Por lo cual, cuando tú tienes seno de menos teta, lo que te va a quedar es menos seno de teta. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, cuando evalúas el seno de teta, aquí te estoy diciendo que va a ser un valor positivo. Y aquí va a ser exactamente la misma altura, pero en negativo. Es por eso que te digo que el seno en menos teta es lo mismo que seno de teta, pero afectado por un signo negativo. ¿Qué implica eso? Que el seno es una función impar. Ahora el coseno. El coseno de teta, si tú recuerdas, era igual a x. ¿Qué implica que el coseno de teta sea igual a x? Si tú observas, no importa si el ángulo es positivo o es negativo, el cateto adyacente se sigue manteniendo, que es este, no cambió. Este es el coseno, sigue siendo el coseno de teta, este cateto adyacente. Como su dimensión sigue estando en la parte positiva del eje x, quiere decir que aunque tú evalúes el coseno en el ángulo negativo, va a salirte lo mismo que el coseno evaluado en el ángulo positivo, porque el cateto adyacente se siguió manteniendo en la dimensión positiva. ¿Qué implica esto? Que al evaluar una cantidad en menos teta sea igual a la misma cantidad, implica que el coseno es par, según lo que vimos en el video de simetría. Ahora, ¿cómo se construyen las gráficas de estas funciones trigonométricas? Bueno, vamos a pasar a GeoGebra para ver eso. Para construir las gráficas del seno y el coseno, aquí tengo proyectadas dos gráficas. La primera, que es la que está en color verde, corresponde a la gráfica del seno. La que está en color azul corresponde a la gráfica del coseno. Y para irlas trazando, imagínate que vas a hacer una tabulación, donde aquí vas a tener el ángulo teta, y aquí por ejemplo vas a tener x, y aquí vas a tener el ángulo teta, y vas a tener aquí lo que es y. La primera va a aplicar para la gráfica del coseno de teta, y la otra va a aplicar para la gráfica del seno de teta. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, se supone que el primer ángulo que nosotros debemos trazar es el ángulo 0. Es decir, si tú observas, se trazaba, según el ángulo que tú trazaras, se trazaba un triángulo rectángulo como el que está aquí. Pero si tu ángulo es 0, no hay triángulo. ¿Qué es lo único que queda sobreviviendo? Es el cateto adyacente. Porque si te das cuenta, el cateto adyacente es el que está en color azulito y el cateto opuesto es el que está en color verde. Si el ángulo es 0, el cateto opuesto desaparece. Entonces, en este caso, el cateto adyacente va a tener una longitud determinada. Esta longitud determinada que está aquí, que tú puedes observar en esta parte, esta longitud tiene una dimensión y esa dimensión es una unidad. ¿Por qué es una unidad esa dimensión? Porque si tú recuerdas, esto está basado en que esto es un círculo unitario, es decir, que el radio es 1, por eso es que esta dimensión, si te das cuenta, el cateto adyacente concuerda con el radio. Por eso podemos decir que para el coseno de teta, cuando el ángulo es 0, por ejemplo, el cateto adyacente tiene una dimensión de 1. Quiere decir que la primera coordenada vamos a tener en el eje X. Hágase cuenta que el eje X va a representarlo teta. Va a tener para un ángulo 0, la dimensión para X debe ser una unidad. Por eso aquí está. Recuerda que X viene siendo el cateto adyacente, que es el coseno. Por eso aquí puedo decir que es una unidad. Por eso la del coseno en el origen empieza con una altura de 1.
Pero ¿qué pasa con el cateto opuesto? El cateto opuesto tiene una dimensión de 0 para un ángulo 0. Como el seno de teta está representado por y, que es el cateto opuesto, quiere decir que el primer punto, la primera coordenada para la gráfica del seno debe ser donde el ángulo sea 0 y la altura del cateto sea 0. Por eso es que inicia en el origen. Pero por ejemplo, si tú te observas, conforme vayas moviendo tu ángulo, tu cateto opuesto ya comienza a aparecer. Es por eso que si tú observas esta parte que está aquí, conforme te vayas moviendo hacia la derecha, es decir, que tu ángulo se va incrementando de 0 hacia arriba, la altura del seno de teta, o sea, el cateto opuesto, comienza a crecer. Eso quiere decir que la gráfica ya se comienza a crecer o comienza a trazarse con una determinada altura. Sin en cambio, si yo me sigo moviendo, observa cómo el cateto adyacente se comienza a hacer más pequeño, se va haciendo más y más pequeño. Por eso, y el cateto opuesto se va haciendo más grande. Es por eso que la gráfica del seno, que es la que está en color verde, va incrementando de altura y la gráfica del coseno, que empezó con una altura de 1, va disminuyendo por los lados de los triángulos. Y observa qué pasa, por ejemplo, cuando tú llegas a los 90 grados, que es pi medios. ¿Qué pasó con el cateto adyacente? Que era el azulito. Ya no está, no existe. Quiere decir que en pi medios, por ejemplo, cuando teta era pi medios, el cateto adyacente dejó de existir. Pero cuando teta era pi medios para el seno, ¿cuánto vale su cateto opuesto? Que es el seno, que es y básicamente es una unidad. Eso es una unidad porque recuerda que coincide con el radio. Es por eso que si tú observas en pi medios, la gráfica del coseno ya intersecta al eje X porque la altura en Y es 0. Pero en cambio, lo que es el seno de teta, cuando teta vale pi medios, la altura que corresponde para el seno de teta, que es el cateto opuesto, es una unidad, por eso empató aquí la altura. Entonces así puedes ir siguiendo tú trazando la gráfica. Las dimensiones de los catetos en opuesto y adyacente son las alturas de tu gráfica de seno y coseno respectivamente. Por ejemplo, cuando yo me paso al otro cuadrante, lo que pasa es que ahora el cateto adyacente ya comienza a aparecer y se va a ir haciendo más grande, pero el cateto opuesto se va a ir haciendo más pequeño. Observa cómo me muevo y fíjate cómo se va haciendo más pequeño el cateto opuesto y el cateto adyacente se va haciendo más grande. Pero al irse haciendo el cateto opuesto más grande, el cateto opuesto ahora ¿a qué parte está apuntando? A la parte negativa del eje X, porque recuerda que la circunferencia unitaria, el origen aquí está, ese es el 0, aquí están los negativos y aquí están los positivos para el eje X. Es por eso que si tú observas tu gráfica del coseno, que es la color azul, en lugar de ir hacia la parte positiva, se va a la parte negativa porque está haciéndose más grande pero negativamente. Y el cateto opuesto se va haciendo más pequeño, por eso es que observa el puntito que lleva aquí, como entre más me muevo, va disminuyendo más su altura. Ahora, cuando tú llegas, por ejemplo, a pi, el cateto opuesto, que es seno, desapareció, por eso otra vez su altura es 0, pero la del coseno es menos 1, por eso la dimensión ahora coincide con menos 1 en el coseno. Si tú sigues avanzando, otra vez las dimensiones van cambiando y así es como se va trazando la gráfica. Por ejemplo, cuando llegas a 2pi, que diste toda la vuelta, ¿quién desapareció otra vez? Cateto opuesto, por eso es que si observas en la gráfica verde no hay ninguna altura, la altura es 0 porque no hay cateto opuesto. Pero ¿cuál es la dimensión de tu cateto adyacente? Una unidad, ¿pero qué? ¿Positiva o negativa? Sería positiva. Es por eso que la altura aquí de tu cateto adyacente es 1 positivo. Y pues eso fue una vuelta. Si tú dieras más vueltas, puedes dar todas las que tú quieras. Se va a ir creando la gráfica de lo que es el coseno y el seno. Fíjate aquí cómo se puede ir creando infinitamente. Por eso es que es una gráfica periódica, son funciones periódicas porque se van repitiendo. Todo lo que tú quieras se va repitiendo conforme las vueltas que tú des. Ahora, también esto se puede dar dando el giro en sentido horario, es decir, en el ángulo negativo. Es por eso que también la gráfica puede ser creada del lado izquierdo en las partes negativas cuando los ángulos son negativos. Y es por eso que también decimos que entonces el dominio del seno y el coseno son todos los reales, porque si te das cuenta, su gráfica abarca todo lo que sería el eje X. Entonces en el siguiente video vamos a hablar del resto de las funciones trigonométricas.